Simone de Beauvoir nace en 1908 en Francia y muere 78 años después en el mismo lugar. Esta mujer pertenecía a una familia de buena clase y por ello, a los 5 años, entró en el Cours des Sires, un colegio donde son escolarizadas las niñas de buena familia. Desde el principio, Simone se distingue por su capacidad intelectual y termina cada año en el primer lugar, debido a su gran inteligencia. Después de la Primera Guerra Mundial, su abuelo materno, presidente del Banco de Moza, quiebra y se declara en bancarrota, precipitando a toda su familia al deshonor y al colapso. Su infancia estuvo marcada por ser una mujer, ya que su padre esperaba tener un hijo que estudiara en la École Polytechnique, no una niña. Y aunque nunca llegó a identificarse plenamente con las conclusiones freuditanas, Simone de Beauvoir reconoce la importancia que las experiencias de su niñez tuvieron en su configuración como ser humano, tanto afectiva como intelectualmente. Por esta razón, hoy en día se le considera a esta mujer como una gran escritora y filósofa existencialista, que es probablemente una de las pensadoras más conocidas del siglo XX. Tras terminar sus estudios de filosofía y letras en la Universidad de París, Simone se convirtió en profesora. Además de esto, también fue autora de numerosas novelas y grandes ensayos filosóficos, como La invitada, Memorias de una joven formal y Los mandarines, aunque también tuvo una importante participación en la vida política de su época. Junto con Jean-Paul Sartre, fundó la revista Les Temps Moderns, un referente cultural y político del pensamiento francés de la segunda mitad del siglo XX. Esta gran pensadora participó activamente en la defensa de los derechos de las mujeres, en especial en la legalización del aborto en Francia. Fue así una de las redactoras del Manifiesto de las 343, en el que, junto con otras mujeres, afirmaba haber practicado el aborto, exponiéndose a enfrentar procesos penales. Entre 1946 y 1949, Simone de Beauvoir escribió su grandiosa obra, El segundo sexo, obra que solo con el transcurso del tiempo se convirtió en un clásico del pensamiento feminista, puesto que, en el momento de su publicación, generó un gran escándalo. La obra es considerada por ello un punto intermedio entre el movimiento sufragista y el feminismo radical de los años 70, ya que Beauvoir hace con ella el paso de la vindicación a la descripción de la condición femenina. En el momento que Beauvoir se dispone a escribir esta grandiosa obra, ella se encuentra pasando por un momento de importante reflexión en su vida y tiene una gran preocupación social debido a las escasas y mínimas libertades que tenían las mujeres de la época. Por esta razón, esta autora se preguntaba constantemente qué era una mujer, y de ahí sale su célebre frase: nadie nace mujer, sino que se llega a serlo. De ahí que ella afirma que no existe ninguna coincidencia entre la identidad natural y la de género. Por ello, Beauvoir advierte que la feminidad no debe considerarse un hecho determinado por la realidad biológica u orgánica, sino que debe entenderse como una construcción social. En relación al segundo sexo, las mujeres se definen desde una perspectiva masculina, que se reserva el estatuto de la universalidad, identificando así la feminidad con la esfera corporal, con lo particular, con lo dado, recurriendo también a la historia, a la antropología, a la literatura y a los conocimientos científicos. En relación entre los dos sexos, el hombre se perfila como el sujeto y la mujer como el objeto, de modo que lo femenino emerge como algo completamente diferente de lo humano, algo a lo que no se tiene acceso. Lo femenino siempre es lo otro, pero se trata de un otro absoluto, no recíproco. Esto quiere decir que, a diferencia de otras relaciones de alteridad, en la relación entre los dos sexos no es posible la reciprocidad, porque la mujer, para ser definida completamente, requiere el supuesto ser esencial, es decir, el hombre. Tras esta introducción, es importante recalcar que esta mujer es representante del movimiento existencialista, pero este gran pensamiento lo desarrollaremos a continuación. El existencialismo surge en el siglo XX como una corriente filosófica que centra su objeto de examen
en la experiencia individual, la condición humana, la libertad y la responsabilidad individual de cada persona y su capacidad para darle sentido a su propia existencia, sosteniendo que la existencia precede a la esencia y que la realidad es anterior al pensamiento, destacando entre sus adeptos pensadores como Jean-Paul Sartre o Martin Heidegger. Simone de Beauvoir, influida por esta corriente de pensamiento, desarrolló las ideas fundamentales de su filosofía en su obra más famosa, El segundo sexo. Publicada en 1949, El segundo sexo es la obra más destacada de la autora. En ella, Beauvoir aborda la condición de la mujer en la sociedad, estructurándose en 2 volúmenes, Hechos y mitos y la experiencia vivida. Beauvoir examina la posición de la mujer en la sociedad, donde la influencia existencialista en su trabajo se refleja en su énfasis en la libertad individual y la responsabilidad de cada persona para crear su propia identidad y significado en el mundo, tomando conciencia de su propia existencia. En esta obra, Simone de Beauvoir introduce ideas como la otredad o la mujer como otro, conceptos fundamentales para comprender su análisis de la condición femenina en la sociedad. Beauvoir argumenta que la mujer ha sido históricamente definida y subordinada en relación al hombre, lo que la coloca en una posición de otredad, ajena o exterior al grupo dominante o normativo. Esto significa que la mujer es considerada como el otro, en contraposición al hombre, quien se presenta como el estándar normativo de la humanidad, siendo construida la comprensión del colectivo femenino en función de la masculinidad dominante, implicando esta conducta en sí misma consecuencias como la marginalización, la subordinación y la falta de reconocimiento pleno de la humanidad de las mujeres en la sociedad, a través de procesos sociales y culturales que la relegan a una posición de inferioridad. La obra de Beauvoir ha contribuido a una reevaluación de los roles de género. Sin embargo, el impacto de El segundo sexo en la sociedad de los años 50 fue verdaderamente significativo, y su legado perdura hasta la actualidad, siendo una referencia central en el pensamiento feminista contemporáneo, desafiando las concepciones tradicionales sobre la feminidad y la masculinidad, y fomentando una mayor apertura hacia la diversidad de identidades de género y la expresión individual. En la filosofía de Simone de Beauvoir, la relación entre la libertad y la responsabilidad es fundamental, siendo 2 conceptos que se encuentran íntimamente ligados. Para Beauvoir, la libertad es una característica inherente a la condición humana. Sin embargo, esta libertad conlleva una responsabilidad intrínseca. Es así como los seres humanos son libres de elegir su propio camino y tomar aquellas decisiones que dan forma a sus vidas. No obstante, esta libertad implica también la responsabilidad de asumir las propias consecuencias que conlleven dichas elecciones, sin existir la posibilidad de eludirlas, siendo estos dilemas y la manera que tenemos de enfrentarnos a ellos aquello que define nuestra existencia. La importancia de la filosofía de Beauvoir radica en su análisis exhaustivo y mordaz, y su llamado a la acción respecto al asunto de la opresión de género, desafiando las concepciones tradicionales sobre la mujer y su papel en la sociedad, contribuyendo así a la concienciación pública sobre las desigualdades de género, inspirando movimientos sociales y políticos que han impulsado avances significativos respecto a los derechos de las mujeres. Esta obra asentó un marco teórico para comprender y combatir la opresión de género, siendo una influencia germinal en el surgimiento del movimiento conocido como la segunda ola de acción feminista, buscando abordar las desigualdades sistémicas que enfrentaban las mujeres en áreas como el trabajo, la educación, la política o la vida familiar. Los conceptos clave que hemos explicado y desarrollado previamente resaltan la manera en que Beauvoir desafía las concepciones heredadas de las sociedades tradicionales. Desde una perspectiva existencialista, la crítica a las estructuras sociales y de género se centra en la idea de que estas estructuras limitan la libertad y la autenticidad de los individuos que la componen. Los existencialistas argumentan que las normas sociales, incluidas las normas de género, imponen expectativas y roles predefinidos que restringen la capacidad de las personas para vivir de manera auténtica y plena, coartando la libertad y la autonomía femenina.
Gracias a este enfoque, las estructuras de género son vistas como construcciones sociales que perpetúan la opresión y la desigualdad. Beauvoir critica la idea de que el género de un individuo determine el destino de esta persona, promoviendo la noción de que cada individuo debe de tener la libertad de definir su propia identidad y perseguir sus propios objetivos, más allá de las expectativas impuestas por la sociedad. De esta manera, Beauvoir busca cuestionar y desmantelar las estructuras de poder que perpetúan la represión y el subyugue de ciertos colectivos sociales marginales, centrando su análisis en la profundización de las formas en que la cultura, la religión, la psicología e incluso la propia naturaleza de las relaciones biológicas han podido contribuir a la construcción de los roles de género que limitan y coercen la libertad de las mujeres. En el segundo sexo, Beauvoir aplica la noción de libertad y responsabilidad específicamente en el contexto de la condición de la mujer en la sociedad, argumentando que las mujeres han sido históricamente limitadas en su libertad, lo que ha supuesto la negación del reconocimiento pleno de su humanidad. La crítica existencialista a las estructuras sociales y de género se basa entonces en la idea de que los seres humanos deben tener la libertad de trascender las limitaciones impuestas por estas estructuras y vivir de acuerdo con su propia autenticidad y elecciones individuales. Sin embargo, Beauvoir no opina que esto deba de ser una condición aceptada de manera pasiva, sino que, por el contrario, sostiene que las mujeres también tienen la responsabilidad de reclamar de manera activa su libertad, luchando por su emancipación, tanto a nivel individual como desde una óptica social. En última instancia, Beauvoir aboga por la emancipación de las mujeres y la búsqueda de una igualdad genuina, en la que la mujer no sea definida en relación con el hombre, sino como un ser humano completo y autónomo en sí mismo. A pesar de que la filosofía de Simone de Beauvoir triunfó principalmente en el siglo XX tras la Segunda Guerra Mundial, en lo que se conoció como la tercera ola feminista, hoy en día su mensaje sigue muy presente, en especial en el movimiento feminista, pues aunque este ha evolucionado y cambiado mucho, sigue manteniendo muchos de sus valores e ideas principales. Aún así, su obra sigue siendo criticada por algunas feministas que consideran que Beauvoir se centró principalmente en las experiencias de las mujeres blancas y occidentales en sus análisis, lo que llevó a una falta de inclusión de las experiencias de las mujeres de diferentes razas, etnias, clases sociales y orientaciones sexuales. Esta crítica se ha vuelto más prominente con el surgimiento del feminismo interseccional, que busca entender cómo se entrelazan y se superponen diferentes formas de opresión, como el racismo, el clasismo, el sexismo, etc. Además, algunas feministas contemporáneas también critican a Beauvoir por su enfoque en la diferencia entre los sexos y su adopción de una postura esencialista respecto al género. Argumentan que este enfoque puede no dar cuenta de la diversidad de experiencias de género y puede reforzar estereotipos binarios de género que excluyen a las personas trans y no binarias. Es importante destacar que estas críticas no invalidan el impacto y la importancia del trabajo de Simone de Beauvoir, sino que reflejan la naturaleza en constante evolución del pensamiento feminista y la necesidad de cuestionar y reflexionar sobre las ideas de las figuras históricas en el contexto actual. Simone de Beauvoir fue una figura clave en la lucha por los derechos de la mujer y sus ideas han dejado un legado significativo en el movimiento feminista. Algunas de las ideas de Beauvoir que se han logrado incluyen la autonomía de las mujeres. Beauvoir abogó por la autonomía de las mujeres tanto en términos económicos como en la toma de decisiones sobre sus propias vidas. Este principio ha sido fundamental en la lucha por la igualdad de género y ha llevado avances en áreas como la educación, la participación política y la vida laboral de las mujeres. Conciencia de género. Beauvoir instó a las mujeres a tomar conciencia de su situación social y a cuestionar las normas de género impuestas por la sociedad. Su trabajo ha contribuido a fomentar la conciencia feminista y a aprovechar la reflexión sobre las estructuras de poder
que perpetúan la desigualdad de género. Crítica al patriarcado. Beauvoir analizó críticamente las estructuras patriarcales que subyacen en la opresión de las mujeres. Su obra, El segundo sexo, es especialmente influyente en este aspecto, ya que desafía las concepciones tradicionales sobre el papel de las mujeres en la sociedad y aboga por su liberación de las restricciones impuestas por el patriarcado. Derechos reproductivos. Beauvoir defendió el derecho de las mujeres a controlar su propia reproducción y a tener acceso a la anticoncepción y al aborto seguro y legal. Estas ideas han sido fundamentales en la lucha por los derechos reproductivos de las mujeres en todo el mundo. Solidaridad entre mujeres. Beauvoir enfatizó la importancia de la seguridad entre las mujeres en la lucha contra la opresión de género. Su llamado a la sororidad ha inspirado movimientos feministas y acciones colectivas en todo el mundo, promoviendo la colaboración y el apoyo mutuo entre las mujeres. Si bien aún queda mucho por hacer en términos de lograr la plena igualdad de género, las ideas de Beauvoir han sido fundamentales en el avance de los derechos de las mujeres y siguen siendo relevantes en la lucha feminista contemporánea. Aunque las ideas de Simone de Beauvoir han influido en la consolidación de los derechos de las mujeres y en el avance del feminismo, todavía existen áreas y países donde propuestas que se defendían en el siglo XX siguen sin garantizarse en la actualidad, como la eliminación completa del patriarcado, que sigue siendo una fuerza dominante en muchas sociedades en todo el mundo. Las estructuras patriarcales persisten de forma sutil y manifiesta, lo que limita la autonomía y la libertad de las mujeres en muchos aspectos de sus vidas. Equidad salarial y laboral. Aunque se han logrado avances en la equidad salarial y laboral entre hombres y mujeres, aún persiste en algunos países. Las mujeres siguen enfrentando discriminación en el lugar de trabajo en términos de acceso a empleos de alto nivel, oportunidades de acceso y crecimiento y equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Acceso universal a la educación y la salud reproductiva. A pesar de los esfuerzos por garantizar el acceso universal a la educación y la salud reproductiva, muchas mujeres en todo el mundo siguen teniendo dificultades para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad, incluida la anticoncepción, el aborto seguro y la atención prenatal y postnatal. Eliminación de la violencia de género. La violencia contra las mujeres sigue siendo un problema generalizado en todo el mundo. Las mujeres siguen siendo víctimas de violencia doméstica, agresión sexual, trata de personas y otras formas de violencia basadas en el género. Reconocimiento y valoración del trabajo doméstico y de cuidados. El trabajo doméstico y de cuidados, que históricamente ha sido realizado en su mayoría por mujeres de forma no remunerada, sigue siendo subestimado y subvalorado en muchas sociedades. Este trabajo no remunerado limita las oportunidades económicas y profesionales de las mujeres. Aunque se han realizado muchos progresos significativos en la promoción de los derechos de las mujeres y la igualdad de género, aún queda mucho trabajo por hacer para lograr la plena realización de las ideas defendidas por Simone de Beauvoir y por muchas otras pensadoras feministas.